en todas las iglesias, hermanos, disfrutan de buena música, de buenos himnos. Entonces, yo creo, hermanos, que es una bendición y me gozo. Estaba platicando con algunos hermanos y escuchando la necesidad que ellos tienen, hermanos, de tener un grupo de música y cómo esto es para ellos quizá como en un momento también pasó con nosotros, es una situación de, ansiedad, un deseo, algo que se sienten ellos con falta y lo desean. Y entonces yo recuerdo, hermanos, que Dios nos ha bendecido y digo que qué bueno es Dios, ¿verdad? Con eso. Entonces, goce, hermanos, los servicios. Si es miembro de los músicos de la orquesta, también échele ganas, hágalo con gozo a Dios. Si tiene la oportunidad de participar en el coro, cantando, tocando, hermanos, hágalo. Es una bendición servir a nuestro Dios. Final de cuentas, hermanos, vamos a terminar nuestra vida, nuestros días, y se van a hacer muchas cosas. Creo que aquí es donde podemos nosotros analizar y determinar cómo queremos nosotros servir o cómo queremos nosotros gastar nuestra vida, ¿verdad? Hoy, el día de hoy, al menos, hermanos, que yo conozco, han partido a la presencia del Señor dos hermanos que yo conocía. Uno mencionó y me acabo de dar cuenta, la hermana Sandra, y otro, nuestro hermano Irán, allá en la iglesia donde nosotros nacimos espiritualmente. Y yo estoy pensando en eso, hermanos. Un día, eso pienso, ¿verdad? A lo mejor no me toca, y si me toca, pues voy a pedirle fuerza a Dios y gozarme en eso, aunque me duela, pero un día quizá me va a tocar estar despidiéndolo de este lugar. Me va a tocar a lo mejor estar compartiendo un mensaje de esperanza y de consuelo para la iglesia y para para las familias, porque alguno de ustedes parte a la presencia de Dios. Y yo me pongo a pensar, le voy a decir que me pongo a pensar. Se oye muy bonito cuando el predicador, hermanos, en estas ocasiones, habla de la vida del hermano que ha fallecido y puede decir que el hermano, la hermana, lo conocimos y estuvo en la iglesia y que fue un fiel cristiano y que fue alguien que dedicó su vida al servicio de Dios, que fue alguien que se entregó a la obra de Dios. Eso es muy bonito, hermanos. Pero yo me pongo a pensar en eso, ¿qué voy a decir? ¿Verdad? No les voy a decir más porque a lo mejor se va a sentir así, pero a veces hasta los visualizo. Este hermano, ¿qué voy a decir? ¿Verdad? Y estoy pensando que yo voy a estar aquí, pero a lo mejor no estoy, ¿verdad? Pero, y también cuando yo esté, ¿qué van a decir de mí? La vida se va a acabar, hermanos. La vida se va a terminar, ¿sí? Y usted a lo mejor ¿verdad? Fue un buen obrero en la maquiladora. Fue un buen líder allá en el fútbol, en el béisbol, salud. Fue un buen vecino, un buen colono. Allá en el partido en el que usted militaba, todas las frases que se usan, ¿no? Militante, usted no era, movía las masas. Primero la masa de usted, ¿verdad? Y luego de todos los que le seguían. Pero en la obra de Dios, ¿qué se va a decir de ti? ¿Qué se va a decir de mí? Estoy pensando en eso, hermanos. Nuestro hermano Doroteo y nuestro hermano Irán están en la presencia del Señor. Y un pastor, un hermano, un predicador que los conoció, seguramente estará oficiando y va a decir algo de ellos. Y qué bendición que pudiera decir, ¿verdad? Fueron fieles cristianos, sirvieron al Señor, usaron su vida, ocuparon su vida, gastaron su vida en la obra de Dios. Eran fieles a los servicios, eran dispuestos a servir, tomaban siempre iniciativa para alguna actividad. Hermanos, qué bendición. Pero no sé si siempre va a ser así. Ahora, si estoy en ese dilema, hermanos, y usted no es fiel, y usted no es una persona activa y participante en la obra de Dios, ¿cómo le voy a hacer? ¿Verdad? ¿Y cómo voy a hacer esa distinción entre uno
Y otro hermano, no sé si usted me está poniendo en un dilema, ¿verdad? Se acordó que al final de año se reconociera a los hermanos que trabajaron durante este año con un reconocimiento por parte de la iglesia. Y es un dilema para mí. ¿Quién? ¿Verdad? Y todos trabajan, pero sin duda unos trabajan y se esfuerzan más. Pero luego el hermano que medio trabaja, a lo mejor él se siente que él quería o él merecía, y yo tengo que ser justo en esto. Y en la hora del servicio fúnebre, que le digo yo, pues también es una situación, ¿verdad? ¿Qué voy a decir? ¿Qué le gustaría a la familia que dijera? Seguro le va a gustar que yo hable cosas muy bonitas, ¿verdad? Y positivas, pero pues también tengo que ser certero, ¿verdad? En lo que diga. Bueno, estaba pensando, hermanos, por estos hermanos. Conocí, Dios me dio la oportunidad de conocer a los dos y no los conozco así, o no los conocí a fondo, más a mi hermano Irán, pero estaba pensando en eso, hermanos, la vida se termina. Entonces, qué bendición que podemos estar el día de hoy. Esto que les platico, ojalá y puedan ustedes considerarlo. Esto es así, nada más para empezar la enseñanza. Vamos a Primera de Corintios, hermanos, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Quiero que vea usted ahí versículos 12 al 25. 12 al 22, vamos a leer para tomar el tiempo para la enseñanza. Dígame cuando usted esté ahí, póngase de pie, hermanos, le voy a pedir para que lo podamos leer juntos. Vamos a esperar que lo encuentren. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 22. Hermano, lo que le comenté, ¿cómo, sí lo piensa? ¿Sí lo pensó? ¿Sí empezó a ver usted? ¿Va? Y lo que usted escuchara, híjole, ¿va? Que estuviera ahí ya sin vida, pero que estuviera escuchando que el pastor está diciendo de usted. Bueno, piense. ¿Eh? A ver, hermana, ¿cómo? Ay, hermana. Por todos. No, yo me voy y me duermo en mi casa, hermano. Bueno, vamos a leer. Sí, ¿verdad? Bueno, ya. Vamos a leer juntos, hermanos. Dice la palabra de Dios, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco en Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, porque podemos estar reunidos dándote la honra y la gloria, gozándonos, Señor, de que has vencido a la muerte, de que, Señor, has levantado, Padre, de la tumba y estás al lado del Creador y, Señor, nos vas a dar también a nosotros el levantarnos en un día. Señor, gracias por lo que has hecho, gracias por tu amor, por tu misericordia. Ahora te rogamos que Señor, avives ese fuego en nuestro corazón y que podamos sentirnos gozosos, Señor, de pertenecer a tu cuerpo, de ser parte, Señor, de tu obra. Ayúdanos, Padre, a que eso sea lo que llene nuestra vida, Señor, siempre. Que sea, Padre, el todo de nuestro ser. Bendice a mis hermanos
Gracias, Padre, porque están en este lugar y tú les has puesto el reunirse. Señor, toca sus corazones y sigue obrando en sus vidas. Quienes no estén, Padre, toca sus corazones también y obra en ellos. En el nombre de Jesús, te rogamos, Padre, que tomes control de este tiempo, de la enseñanza, de los pasajes, Padre, y de cada palabra, Señor, que vamos a compartir. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Pueden tomar su lugar. Mire, hermano, Pablo escribe el capítulo 15 de esta primera carta a los Corintios y él comienza hablando de cómo es el evangelio. Pablo dice en los primeros versículos a los Corintios que él les ha predicado el evangelio, que ellos lo recibieron y que ahora también en ellos quizá estén predicando ese evangelio. Pero en el versículo 3, hermanos, dice qué es lo que él ha enseñado. ¿Cuál es el evangelio, hermanos, que se predica y que se tiene que predicar? Dice que Cristo murió, versículo 3. Hermanos, este es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Dice conforme a las Escrituras. Pero también dice que fue sepultado, versículo 4. Hermanos, y qué bendición, dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, ese es el evangelio. Cristo murió, fue sepultado, pero gloria a Dios, resucitó al tercer día. Hermanos, él lo está escribiendo a los corintios y les dice, después empezó a aparecer a los discípulos, apareció a uno, luego a otros. Hermanos, Pablo se pone en el último en la lista y luego dice, como a un abortivo, después me apareció a mí. El último, dice, el último. Y quizá a mejor él dice en algunas ocasiones o trata de dar a entender, quizá no sea digno, pero se apareció a mí. Hermanos, pero Pablo luego llega a esto que quiere él que se entienda, hermanos, hablándolo quizá de una manera negativa. Dice, eso es el evangelio y eso se predica, pero lo hemos creído, dice, lo predicamos, pero ahorita empezamos a leer, dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿por qué algunos dicen que no ha resucitado? Y luego empieza a jugar con esto, ¿no? Tener cuidado, hermanos, porque si Cristo no hubiera resucitado, dice, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, entonces nadie va a resucitar. Si Cristo no hubiera resucitado, dice, entonces también los demás perecieron. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, esto, hermanos, sería una cuestión que no encierra nada. Sería, hermanos, como todo se viene abajo. Hermanos, para mí, según mi pensamiento, la resurrección de nuestro Señor Jesús es el evento más trascendental, hermanos, e importante. La resurrección de nuestro Señor, hermanos, es quizá lo más grande porque eso conlleva, hermanos, muchas cosas del cristianismo. Hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es, creo yo, el evento más importante. Hermanos, hay muchas promesas de Dios y hay muchas cosas en su palabra. Hermanos, el cristianismo está lleno de muchas cosas muy hermosas, muchas promesas alentadoras, hermanos, pero todas esas promesas parece que están sueltas por aquí y por allá, hermanos, pero cuando está el hecho de la resurrección, no sé si usted lo entienda, pero el hecho de la resurrección, estando, hermanos, como algo principal, primordial, central, parece que todas esas cosas, hermanos, toman coherencia en él, se afirman en él, hermanos, se ganchan. Ahora sí es más certero lo que se está hablando. Está hablando de la resurrección de los muertos, pero ¿cómo va a haber resurrección de los muertos si Cristo no resucitó? Hermanos, se está hablando de la victoria sobre la muerte. Está hablando de la victoria sobre el pecado. Está hablando, hermanos, de la victoria sobre todas las cosas, no nada más de Cristo, sino también del creyente. Pero ¿cómo va a ser eso si el hecho de la resurrección de Cristo no es una realidad? Hermanos, es por eso que creo que, y sabe que no solamente es porque yo estoy viendo en la Biblia, sino porque también vemos que quizá el hecho que más se quiere atacar y desmentir es la realidad de la resurrección de nuestro Señor. Hermanos, muchos
Satanás detrás de todo esto quiere poner duda de que nuestro Señor resucitó. Hay muchos escritos de teólogos, hermanos, algunos de ellos escépticos en algún tiempo. Si no estoy mal, Josh McDowell, hermanos, escribe de un abogado que él dice, esto de la resurrección de Cristo, vamos a verlo de una manera legal. Como se puede dar certeza de un hecho legal, con bases legales. ¿Qué puede ser pruebas de que esto es realmente una cosa que sucedió? Y empieza a investigar, hermanos. Y él en su libro, hermanos, el libro se llama Evidencia que demanda un veredicto. Hermanos, y en ese libro, él empieza a investigar y cómo se maneja en cuestión legal, pone cada uno de los diferentes tipos de argumentos y luego cuántos va cumpliendo lo que es la resurrección de Cristo, hermanos, y él llega a la determinación de decir, esto realmente fue un hecho que sucedió. Hermanos, pero mucha gente, el diablo detrás de estas personas quiere negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algunos, incluso, hermanos, ya en nuestros tiempos, algunos que están en otras sectas, que están en otras religiones, ellos quieren decir o quieren hablar de una resurrección espiritual. Hermanos, pero en la Biblia vemos que la resurrección que nos habla de Cristo es una resurrección física. ¿Por qué es una resurrección física? ¿Por qué no es espiritual? Hermanos, porque el espíritu nunca ha muerto. Usted sabe que el espíritu es eterno, él no muere. Cuando murió Cristo fue su cuerpo el que fue maltratado, su cuerpo el que fue castigado, hermanos, su cuerpo el que fue puesto en el sepulcro, hermanos, su cuerpo fue el que estas mujeres temprano fueron a buscar y no encontraron. Hermanos, su cuerpo fue el que no encontraron. Y ellos dicen, es que es una resurrección espiritual y no es así. Yo puedo recordarle, y esto nada más porque estoy entrando aquí, lo estoy comentando, pero puedo recordarle a aquel hombre que tuvo que meter sus manos en las heridas de Cristo para saber, ¿verdad? Y él lo dijo así, si no metiere mis manos, no voy a creer. Hermanos, la resurrección de entonces de nuestro Señor Jesucristo es quizá lo más importante en el cristianismo. Y qué bendición, hermanos, poder leer estos pasajes históricos de aquel maravilloso evento donde incluso algunos de los seguidores de Jesús se habían desmoralizado, se habían desconsolado. Hermanos, se habían desalentado al pensar que Cristo había muerto para siempre. Hermanos, pero qué alentador, lo vuelvo a decir, cuando leemos aquí, hermanos, en la lectura que tuvimos, en el versículo 6 de Lucas 24, hermanos, que dice, no está aquí. Hermanos, qué bendición poder leer que dice la palabra de Dios que Cristo no estaba en la tumba. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Hermanos, maravilloso lo que ellos estaban viendo. En el versículo 2, hermanos, dice que Pedro, cuando le dieron la noticia, dice que él corrió al sepulcro, hermanos, dice, y cuando no encontró el cuerpo, hermanos, dice, regresó maravillado. Hermanos, en esta tarde yo quiero predicar de esto. Maravíllate de lo que sucedió. Es el nombre, hermanos, de la enseñanza. Maravíllate de lo que sucedió. Hermanos, Cristo resucitó. Maravíllate, querido hermano, de esa gran verdad. Él no está muerto, Él vive, hermanos, y Él está al lado del Creador. Y dice la Biblia, porque Él vive, nosotros también viviremos. En este mensaje, hermanos, o en este pasaje, quiero tomar el versículo 20 de 1 de Corintios 15 para que juntos lo analicemos, lo desglosemos, para que lo podamos saborear, hermanos, para que nos maravillemos como Pedro de esa gran verdad. Pero antes, hermanos, de ir al versículo 20, quiero que tengan en mente allá en Lucas 24, el versículo 12 que yo le comenté ahorita, porque lo quiero llevar ahí primero. Lucas 24, 12. Estuvimos leyendo ahí, hermanos, pero así fue. Estas mujeres fueron muy de mañana, hermanos, pero cuando llegaron, dice que la piedra estaba quitada. Hermanos, el sepulcro estaba vacío.
La piedra había sido removida. Pero el versículo 8 en adelante dice que ellos se acordaron de lo que se había dicho. Las mujeres fueron y dieron aviso a los demás, pero dice que ellos parecía locura lo que les decían y no les creían. Versículo 12 dice, pero levantándose Pedro, ¿lo tiene ahí, hermanos? Pero levantándose Pedro, dice, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos, ¿qué, hermanos? Solos. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermanos, qué sorprendente fue para Pedro. Él había escuchado y mire, parece que él escuchaba. Mire un poquito la figura. Voy a tardarme un poquito más, pero mire un poquito la figura aquí. Me voy rápido en los puntos que tengo, pero dice, versículo 8, dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Por qué 11, hermanos? Faltaba Judas. Ok, muy bien. Gracias por despejarme la duda, hermanos. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, a los 11 y a los otros que estaban con ellos, a los demás. Cuando ellas van y les cuentan, hermanos, ¿qué les contaron? Que habían ido al sepulcro y que hallaron removida la piedra y que el cuerpo de Jesús no estaba ahí. Pero dice que a ellos les parecía locura las palabras de ellas. ¿Y qué, hermanos? No las creían. Pero, hermanos, hubo uno que creyó. Hubo uno, hermanos, que dijo, es interesante. No se quedó nada más con, no lo creo y ya, dijo, es interesante, voy a ir a ver. Hermanos, quizá había dicho, nada me cuesta, voy y miro. Hermanos, dice, entonces, pero levantándose Pedro, dice, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermanos, pongan atención los hermanos predicadores. Le voy a dar un pensamiento ahí para que empiece a preparar su enseñanza. Mire lo que está pasando. ¿Cuánto creyente, hermanos, vivimos unas vidas grises y opacas aún siendo cristianos? ¿Entiende usted la figura? Grises y opacas, mediocres, así nomás, hermanos. No hay nada ahora reciente en nuestra vida que logre sorprendernos, que nos maravillemos, hermanos, porque no hacemos lo que hizo Pedro. Hermanos, en Pedro vemos nosotros, dice que él corrió al sepulcro, vemos él creyó, todos dudaron, pero él creyó o quiso creer. Vemos diligencia porque dice él, ¿cómo fue, hermanos, a corroborar lo que decían? Se levantó, es una imagen, hermanos, levantarte. Quiere decir que estaban en comodidad, sentados, nomás a lo que otros vean y vengan y digan. Hermano, sí. ¿Sí? Pero él en diferencia a los demás. Hermano, y así hay creyentes esperando que otros vayan, vean, y hermanos, y luego todavía, hermanos, hay creyentes que vienen y nos dicen cómo experimentan las maravillas de Dios, pero nosotros queremos estar ahí sentados. Pero Pedro, hermanos, dice, tuvo diligencia, dice que fue corriendo al sepulcro, hermanos, y cuando Pedro hizo esto, dice, cuando miró adentro y vio los lienzos solos, hermanos, qué sorpresa para Pedro. Y sabe que no vemos esto en nuestras vidas porque no somos diligentes, porque no nos preocupamos. Ya alguien fue y dijo, pero no creo, no creo. ¿Sabe que alguien está en la iglesia trabajando, sirviendo, entregando su vida, hermanos, y recibiendo bendición de Dios y lo mira usted contento? También trabaja, también tiene familia,
Hermanos, también cocina, también hace el quehacer, también tiene deudas, también tiene complicaciones. Hermanos, pero usted ve al hermano sirviendo, gozoso, entusiasmado, maravillado. Hermanos, él ve la vida diferente, la vida cristiana, hermanos, le da a él un gozo y un placer. También se cansa, hermanos, pero dice que él da fuerza, ¿no? Hermanos, y usted, no, eso, no creo. No. Pero no se pregunta, ¿y cómo aquel hermano anda entusiasmado? Hermanos, y Pedro cuando hizo eso, y cuando usted haga eso, cuando usted haga algo por Dios, cuando usted salga de su comodidad, ¿usted ha escuchado esto? Y quizá en algunas veces lo ha aplicado en el trabajo, en el deporte, que te dicen, sal de tu área de, ¿sí lo ha escuchado o no? ¿De tu área de qué? ¿Qué quiere decir? Incomódate. Sal de lo que te tiene ahí a gusto, tranquilo. Haz algo nuevo, algo diferente. Hermano, sal de tu área de comodidad, de tu área de confort. Y lo has hecho en otras actividades. Pero, hermanos, esto es lo que hizo Pedro. Y se fue, hermanos, después de que él vio los lienzos solos, hermanos, él pudo experimentar, hermanos, esto que lo dejó maravillado. Dice, y se fue a casa. ¿Cómo dice, hermanos? Déjenme juego un poquito ahí con las palabras. ¿Hay diferencia entre maravillado y maravillándose? ¿Sí? Maravillado es un hecho. ¿Sí? Yo quedé maravillado, no sé, hace tiempo, en una ocasión. Maravillándose, hermanos, es una acción continua. ¿Sí? En el camino, cuando iba a su casa, cuando estaba en su casa, quizá meses después. Hermanos, ¿sabe qué? ¿Sabe cuándo? En Hechos capítulo 2. ¿Sí? En Hechos capítulo 3. Cuando dice que con denuedo predicaba la palabra de Dios, hermanos, y enfrente de los judíos y en su lugar de los judíos, él les dijo, él les predicó el evangelio y les dijo, y ustedes mataron al autor y consumador de la vida. Hermanos, él estaba maravillándose de lo que él había visto. Porque no puedes predicar el evangelio ni siquiera a una persona. Porque no puedes compartir ni siquiera a tus vecinos. Porque no llegas a esto. No haces lo que tienes que hacer. Bueno, ese es para los predicadores. Nosotros vamos, ahora ya que lo ve usted, entonces el tema, les dije, hermanos, ¿se acuerda? Maravíllate de lo que sucedió. En el versículo 20 del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, hermanos. Pablo está diciendo entonces, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. Entonces, los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida nada más esperamos en Cristo de esa manera, sin una confirmación y una hecho real, dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hasta ahí llega Pablo hablando en un sentido negativo de lo que pudiera pasar o que estaría pasando si Cristo no hubiera resucitado. Pero ahora en el versículo 20, Pablo habla de la realidad que sí sucedió. Y ahora Pablo dice, más ahora, ¿sí está ahí, hermanos? Versículo 20. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Voy a leer otros dos versículos. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, hermanos, Pablo primero enfatiza lo triste, deprimente y lo miserables que seríamos si Cristo no hubiera resucitado. Ahora en este versículo 20, hermanos, voltea para hablar de la maravillosa realidad de la resurrección de Cristo. Y es en este versículo, hermanos, que nos revela detalles muy importantes. Detalles como el hecho, la persona y el momento en que ocurren. Es decir, ¿qué se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? Y es lo que quiero yo puntualizar, hermanos, en este sermón. ¿Sí? Acuérdense, dije, ¿qué se hizo?
quién lo hizo, cuándo lo hizo y para qué lo hizo. Hermanos, de esta manera quiero llevar los puntos en esta tarde, para que lo podamos disfrutar y maravillarnos, hermanos, de este maravilloso hecho que sucedió. La primera cosa, hermanos, el hecho, es decir, ¿qué se hizo? Hermanos, número uno, el hecho. Lo que pasó, hermanos, es el maravilloso hecho de la resurrección de nuestro Señor. Así como se había profetizado, hermanos, en el Antiguo Testamento. Así como Cristo lo había dicho en más de una ocasión. Hermanos, tal cual Él resucitó. Quiero que vaya a Salmo 16. Vaya a Salmo 16, por favor, si lo podemos tener en la pantalla. Salmo 16. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en los Salmos, acerca de este hecho maravilloso en la historia. 16:10. Salmos 16:10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es una profecía, hermanos, de la resurrección de Cristo. Usted sabe, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, aunque Cristo murió, aunque Cristo fue sepultado, era una profecía, hermanos, que Él no iba a permanecer en la tumba. Por eso cuando estas mujeres fueron y vieron el lugar ahí, el sepulcro abierto, ellos pudieron decir, no está aquí. Hermanos, y alguien, hermanos, les dice de esta manera, cuando van y buscan, le dice, ¿por qué estás buscando, hermanos, que dice, entre los muertos al que vive? Hermanos, ¿se imagina? ¡Qué bendición! Parece que ya las cosas se habían terminado para el cristianismo, pero cuando ven o cuando van y ven esto, hermanos, y les dicen, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Cuando ven, hermanos, el sepulcro vacío, dice, entonces se acordaron de lo que él había dicho. Y él había dicho, mi cuerpo, ¿qué, hermanos? No dejarás que mi cuerpo vea corrupción. Hermanos, el Señor hablando con sus discípulos, quiero que vaya a Mateo 16:21. Estamos tratando de maravillarnos de lo que sucedió. Hermanos, y estamos viendo, número uno, el hecho, la resurrección de Cristo. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Quién estaba diciendo? Jesús. Jesús y no en esta ocasión nada más. A veces con imágenes, hermanos, con parábolas, con alegorías. ¿No es la razón por la que lo perseguían los fariseos? Porque decían, es que dice que en 3 días, ¿lo recuerda? ¿Usted lo ha leído? Va a destruir el templo y lo va a volver a edificar en 3 días. Estaba hablando de su padecimiento por nosotros, de su muerte, sepultura y gloria a Dios, hermanos, de su resurrección. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, dice 3 días, ¿verdad? Está hablando, hermanos, de la resurrección. En Marcos 9, hermanos, 30 al 32, por favor, si vamos ahí, Marcos capítulo 9, 30 al 32. Vamos a ver para tenerlo en la pantalla, que lo podamos ver ahí. Hermanos, estamos hablando, número uno, ¿qué se hizo, hermanos? El hecho. El hecho, hermanos, fue la resurrección de nuestro Señor. Dice, habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, ¿y qué, hermanos? Y le matarán, pero después de muerto, qué bendición, hermanos. Dice, resucitará al tercer día. Versículo 32.
pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo a preguntarle. Hermanos, es un hecho, es una realidad. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Cristo venció la muerte, hermanos. Cristo resucitó. Entonces yo te puedo decir, maravíllate de lo que sucedió. Maravíllate de que Cristo no está en la tumba. Número 2, hermanos, ¿quién lo hizo? Dice el pasaje, mas ahora, ¿sí, hermanos? Ese es el, perdón, mas ahora dice Cristo. ¿Quién lo hizo, hermanos? Cristo. Dice, mas ahora Cristo resucitó. Perdón, Cristo ha resucitado de los muertos. Hermanos, la persona es Cristo. Fue Cristo quien lo hizo. Hermanos, nuestro Señor tomó tu lugar, tomó mi lugar en la cruz del Calvario, llevó nuestra culpa, fue muerto, hermanos, fue sepultado, pero lo digo nuevamente así, hermanos, pero gloria a Dios, resucitó. Maravíllate, querido hermano, de que tan grande amor demostrado por el Padre, ejecutado por el Hijo, hermanos, haya sido hecho. Hermanos, no envió aún a algún subalterno, no envió a nadie, hermanos. Él mismo tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Vino, hermanos, mire, cuando Él está, piensan algunos que tienen control sobre Él y sobre su vida. Hubo momentos en que pensaron que lo podían llevar al castigo y a la muerte, pero Él dice, no ha llegado su hora. Cuando fue el momento, Él les dijo, nadie me quita la vida. Esto es muy importante, hermanos, porque se muestra el amor que Dios y Cristo tuvieron para con nosotros. Nadie me quita mi vida. ¿Lo recuerda el pasaje? Yo, ¿de mi qué, hermanos? De mi propia voluntad la doy. Tengo poder, ¿sí, hermanos? Para entregarla, dejarla, ¿qué dice? Y volverla a tomar. Es un acto, hermanos, de amor. ¿Quién lo hizo? Cristo. Hermanos, número 2, dije la persona. Fue Cristo quien tomó tu lugar y tomó el mío en la cruz del Calvario. Llevó nuestra culpa, llevó nuestra muerte, llevó nuestra culpa, llevó nuestro pecado, hermanos. Fue muerto, sepultado y resucitó al tercer día. Hermanos, maravíllate de ese amor tan grande de nuestro Dios. Él vive y vive para siempre y vive en nuestro corazón. Mire, vaya a Isaías para este punto, Isaías capítulo 53. Este pasaje, hermanos, es muy fuerte, la descripción de cómo estaba nuestro Señor tomando nuestro lugar, sufriendo por nosotros. Versículos 13 en adelante, hijo, para no quitarles tanto tiempo, mis hermanos. Versículo 13 en adelante dice, despreciado y desechado entre los hombres. Está hablando de Cristo. Varón de dolores. Mire hasta dónde llega el sufrimiento de Cristo. Varón de dolores, hermanos, agarra un título así, varón de dolores. Y luego habla, hermanos, esta siguiente frase nos da la idea de que había pasado por mucho en esto. Porque era un hombre que dice, experimentado en quebranto. Y todavía nosotros, hermanos, dándole la espalda. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y, hermanos, quiero detenerme un poquito ahí. Fue menospreciado. Qué bendición que la iglesia está hoy aquí en la casa de Dios. Espero que haya sido por cómo entregó Cristo su vida, hermanos. ¿Se la arrebataron? Voluntariamente. Yo espero que usted voluntariamente esté aquí. Que haya tomado la decisión desde tiempo atrás de decir, ese día, ¿cómo dicen allá afuera, hermanos? Llueva, truene o relampaguee, ¿qué, hermanos? Voy a celebrar en la casa de Dios. Hermanos, qué triste que a veces, hermanos, en vez de estar aquí, andamos allá buscando los huevos de la liebre. Allá en el día de campo, allá en el río. ¿Sabe qué? ¿Dónde acomodo yo ese pensamiento del creyente mediocre, hermanos, haciendo eso en este día? Ahí. ¿Qué dice, hermanos?
fue menospreciado. ¿Sí entiende esto, hermanos? O sea, el Señor dando su vida por ti, muriendo en la cruz del Calvario, cargando tu culpa, y tú, con el bikini, ¿verdad? ¿Sí entiende qué le digo yo, hermanos? A ver, es que son bien escandalosos, pues es que son costumbres. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Por qué se molestaba a Cristo? Porque dice, observan más las costumbres de los hombres que los mandamientos de Dios. Menospreciamos a Cristo, hermanos, su sacrificio, cuando andamos en otras cosas, en lugar de celebrar, hermanos, y agradecer lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Es la misma idea, hermanos. Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros, hermanos, después de que, ese es malagradecimiento, ¿verdad? Malagradecidos. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Como decimos, dijeron los judíos en ese tiempo, ándele, ¿para qué anda haciendo cosas que no debe? Hermanos, y Él pagando por nuestra culpa. Versículo 5. Mas Él, o sea, no fue así, no fue su culpa, no fue cosa de Él, hermanos, sino que Él era herido por nuestras rebeliones. Los golpes, hermanos, y era molido por nuestros pecados, y el castigo que Él estaba tomando fue el nuestro, hermanos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿En quién, hermanos? En Cristo. Hermanos, maravíllate de lo que sucedió. Cristo tomó tu lugar y resucitó. Lo hizo Él, no lo hizo a alguien, hermanos, a alguien encomendado por Él, lo hizo Él. Número 3, porque dice el pasaje, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Vimos que el hecho es la resurrección de los muertos, la resurrección de Cristo. La persona fue ¿quién, hermanos? Cristo. El momento, hermanos. Ubica el momento ahí en el pasaje. En todas esas 15 palabras, busque una palabra que denota tiempo, hermanos, que indica tiempo. Ahora, ¿sí? O sea, si Cristo no hubiera resucitado, vano sería todo, pero Pablo dice, mas ahora, hermanos, qué bendición que Cristo resucitó. Hermanos, mire, no estamos esperando a ver si resucita. Hermanos, Cristo ya resucitó. Hermanos, Pablo dice, ahora, Cristo, hermanos, ya resucitó. No es una promesa, hermanos, no es una esperanza que esté sujeta a que suceda o no suceda. Esto fue un hecho ya realizado. Maravíllate, hermano, es una hermosa realidad. Cristo venció la muerte y está a la diestra del Padre. Cristo resucitó, hermanos. Cristo está ahora intercediendo por nosotros y un día, hermanos, va a venir por nosotros y nos va a levantar de la tumba o nos va a llevar, hermanos, del lugar donde estemos. Maravíllate de esta realidad ya consumada. ¿Quién lo hizo? ¿O qué se hizo, hermanos? Resurrección de los muertos. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Cuándo lo hizo, hermanos? Ya sucedió. No estamos viendo a ver si va a pasar. No estamos esperando que dijo que va a resucitar. No, hermanos, ya resucitó. Mire el pasaje que estamos viendo, versículos del 1 al 3 de Lucas. Lucas 24, del 1 al 3, por favor, si lo podemos leer ahí. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Está viendo ahí? Hermanos, ¿esto va a suceder o ya sucedió? Ya sucedió. Hermanos, las mujeres fueron, dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Versículo 3. Y entrando, qué bendición, hermanos, ¿qué dice? No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Se ha dicho, quizá usted lo ha leído, yo lo he leído más de 5 veces en algún post, lo he escuchado en algún comentario, de los principales
religiones que hay, sus líderes, Mahoma, Buda y algunos otros, dice, tú puedes ir y bueno, si pudieras ir, tú vas a encontrar la tumba y vas a encontrar los restos de la persona ahí. Pero qué bendición, hermanos. Llegaron, entraron al sepulcro, lo vieron vacío, dice, y no hallaron el cuerpo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor está a la diestra del Padre. Hermanos, cuando Él ya resucitó, Él ya, hermanos, se levantó de los muertos. Dice, Él, hermanos, ya se levantó, apareció a los apóstoles, apareció, dice, primero a uno, luego a otros. Al final dice, a más de 500 lo vieron partir, hermanos, al cielo y está al lado del Padre. Este hecho maravilloso, hermanos, sucedió así. ¿Qué fue? La resurrección. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Cuándo lo hizo? Ya, hermanos. Ahora Cristo ha resucitado. Pero algo, hermanos, que quiero poner aquí como punto número 4 es la razón. ¿Por qué Cristo resucitó de los muertos? ¿Se acuerda el dilema o la analogía de Pablo en los primeros versículos del capítulo 15? Y está suponiendo qué pasaría. Si Cristo no hubiera resucitado, esto se caería abajo todo. Vano todo. Vano mi canto, vano mi fe, vana mi esperanza. Hermanos, y toda mi vida sería vana. Pero gloria a Dios, Cristo resucitó. Y dice este pasaje, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y dice ahí, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué es primicia, hermanos? La razón de que Cristo resucitó, hermanos, es o nos da a nosotros una certeza de que así como Cristo resucitó, dice el pasaje, porque Él vive, nosotros también viviremos. De que si Cristo fue levantado, hermanos, dice la Biblia, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, nos levantará a nosotros. Hermanos, esto es para hacer la primicia, dice el pasaje. Hermanos, Cristo fue levantado para hacer la primicia. La primicia, hermanos, es una palabra que es usada principalmente en la cuestión de la cosecha. Primicia quiere decir lo primero, los primeros frutos. Y cuando se presentaba en la ofrenda las primicias, hermanos, un manojo de trigo o un atado de trigo o un puño de fruta, hermanos, eso representaba el total de la cosecha. Tenga esta idea, si el grano era poco, en mal estado, podrido, no sé, cómo fuera de la primicia, eso te daba una idea cómo iba a ser el total de la cosecha. Si nosotros vemos a un Cristo triunfante, victorioso, que se levantó de los muertos, hermanos, eso nos da una idea, una imagen de lo que pasará. Las primicias, hermanos, es lo primero. Les digo, se usa mucho generalmente en la cosecha. Las primicias anticipan lo que se vendrá y cómo vendrá en una cosecha. Y así fue, hermanos, en la resurrección. La razón, hermanos, de la resurrección es para que nosotros tengamos presente en nuestra mente y en nuestro corazón que un día seremos resucitados con Cristo y como Cristo. No hay mucha diferencia, hermanos, en lo que está pasando con Cristo y lo que va a pasar con nosotros. Si usted piensa dónde está Cristo ahorita, hermanos, Cristo está al lado del Padre. Y dice que ahí donde está sentado Cristo, ahí vamos a estar sentados nosotros. Cristo está siendo amado por el Padre y nosotros estamos siendo amados también por el Padre. Hermanos, Cristo está disfrutando de una comunión continua, hermanos, con su Padre y nosotros vamos a estar igual. Las primicias, hermanos, nos da la idea de lo que va a pasar. Si Cristo resucitó y resucitó triunfante, nosotros también lo vamos a hacer. Romanos 8, hermanos, dice que antes en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Quiero que vea Juan 5, 28 y 29, por favor. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando, note lo que dice, hermanos, por favor, léalo ahí.
Dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, pero dice, no te maravilles, porque todos oirán su voz, todos los muertos, todos los que estén en los sepulcros. Versículo 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Déjenme nada más explicarle, lo bueno es, hermanos, aceptar a Cristo en nuestro corazón. Lo bueno no es que viva una vida perfecta, lo bueno es recibir a Cristo en nuestro corazón. Apocalipsis 20, 12 y 13, hermanos. Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hermanos, este va a ser la resurrección. 24:15 de Hechos, por favor, este pasaje es el último que quiero compartir. Hechos 24:15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Hermanos, entonces tenemos ahí lo que sucedió. Yo le invito, hermanos, que haga lo que hizo Pedro. Maravíllese de lo que ha pasado. Maravíllese de lo que sucedió. Hermanos, pudiéramos ser todo lo que dice Pablo en los primeros versículos del capítulo 15, pero él dice, esa es una posibilidad que hubiera pasado, quizá, y cómo estuviéramos viviendo y cuál sería nuestra situación. Pero maravillas, hermano, de que dice Pablo, más ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron. Entonces, maravíllese, querido hermano, de lo que sucedió, del hecho, de la persona, del momento y de la razón de este gran acontecimiento. Hermanos, les digo, creo yo a mi pensar, el más grande suceso o acontecimiento en la vida del creyente. Qué bendición cuando Cristo vino al mundo, hermanos. Pero apenas empezaba, venía a hacer la voluntad del Padre, venía, pero todavía faltaba, hermanos. Pero qué bendición cuando está en la cruz del Calvario, en obediencia, hermanos, dice, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz, y que fue entregada su vida y que puede decir, consumado es. Y parece que todo se había terminado, hermanos. Pasó el viernes, permaneció en la tumba, hermanos, lo que dice 3 días del calendario, como lo manejan los judíos, ¿verdad? Estuvo, hermanos, ahí, viernes, sábado, y el domingo cuando fueron a buscarle, qué bendición, hermanos, que dijeron, no está aquí, ha resucitado. Dios les bendiga, hermanos.